Morelia es la capital del estado de Michoacán. Se encuentra a 1920 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada el 18 de mayo de 1541, conocida como Nueva Ciudad de Mechoacán, y utilizó ese título hasta 1545, que a partir de ese año le fue conferido el nombre de Valladolid, mismo que utilizó hasta 1828. Después de este año fue nombrada Morelia, en honor a Morelos, libertador en la época de la independencia de México y quien nació en estas tierras. Los principios de Morelia datan del siglo XV, donde la zona se hacía llamar Valle de Guayangareo y estaba habitada por purépechas. Algunos exploradores españoles como Roberto Carranza y Gonzalo Gómez visitaron la zona entre los años 1522 y 1529. Ya con las constantes llegadas españolas y la caída del Imperio Azteca, las visitas eran más frecuentes, hasta que tomaron el control de la población. En 1531, los franciscanos Antonio de Lisboa y Juan de San Miguel comenzaron la evangelización del sitio, así como la construcción de las primeras capillas católicas. El virrey Antonio de Mendoza la visitó en 1540 y la nombraron como Nueva Ciudad de Mechoacán. El 6 de febrero de 1545 fue cambiada de nombre a Valladolid. Desde esa época fue una ciudad dirigida por gente española. Esto duró hasta 1809, donde se llevó la conspiración de Valladolid, encabezada por José María García Obeso. Desde entonces arrancaron los esfuerzos por independizar México en manos de Iturbide, Hidalgo y Morelos, quienes en varias ocasiones durante la Guerra de Independencia cruzaron por esta ciudad para ganar terreno ante los conquistadores de la Nueva España. El 12 de septiembre de 1828 fue nombrada como Morelia, en honor a José María Morelos y Pavón. La ciudad ha tomado parte de la historia como un lugar de cambios importantes en el país, tales como la participación de la Revolución de Ayutla en 1854, la defensa de la intervención francesa entre 1862 y 1867, las primeras fábricas en 1870, el servicio ferroviario en 1883, el alumbrado eléctrico en 1888 y el primer banco en 1897. Para 1911, Morelia fue la ciudad que recibió a Madero y sus fuerzas revolucionarias. En 1929 tuvo participación en la Rebelión Cristera y entre 1966 y 1968 hubo revueltas estudiantiles. En 1991 fue nombrada la zona del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde entonces, la ciudad purépecha ha caminado en un entorno más pacífico y llena de riqueza gastronómica, turística y cultural, de la que te vamos a contar un poco más, así que acompáñanos. La también llamada Ciudad de la Cantera Rosa, por sus construcciones a base de esta roca en tonos rosados, ha dado interés al turismo nacional y extranjero. Uno de los primeros pasos a recorrer en Morelia es pasear en el Turibús, que tiene salidas constantes a un costado de la catedral, en el centro histórico de la ciudad.
La primer joya que se muestra en el recorrido es la Catedral Metropolitana de Morelia, construida entre 1660 y 1744 en la época del virreinato. Con un estilo barroco y realizado en piedra de cantera rosa a manos del arquitecto Vicente Barroso de la Escayola, cuenta con una planta de cruz latina con 5 naves y un crucero. La nave central mide 19 metros de altura, mientras que la altura de las torres son de casi 67 metros. Toda la parte de ancho mide 30 metros y de largo 77 metros. Por dentro es un grandioso trabajo artístico arquitectónico, donde se presenta un órgano monumental de 4.600 flautas. Cuenta con iluminación LED, que los días sábados hace un juego de luces para los feligreses y turistas que la visitan. La catedral está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Algunos de los objetos más llamativos dentro de la catedral es la pila bautismal, hecha en fina platería con matiz neoclásico. El manifestador, que es la urna en la que protege la figura del Santísimo, que también está elaborado en plata mexicana. Múltiples esculturas que datan del siglo XV, grandes pinturas al óleo en representación de la nueva religión en la zona, y en las naves laterales se muestran reliquias de los mártires San Pío y San Cristóbal. Como dato curioso, es la única catedral en México que está orientada hacia el norte y no hacia el sur. Más adelante pasamos por el templo de San Francisco y su convento de San Buenaventura, considerados los primeros templos católicos en Morelia, creados por la Orden Franciscana en el año de 1531 y que finalizó en 1610. Con el paso de los años tuvieron una construcción interna de varias capillas y hasta cementerio propio. Actualmente sirve también como museo de artesanías para expositores locales. A su vez, conocimos el antiguo Paseo de San Pedro, hoy llamado Bosque Cuauhtémoc, que es un parque y pulmón de la ciudad moreliana. Hay kiosco, plantas, árboles, camellón y bancas para que la familia salga a pasear. De 1730 a 1786 se construyó el emblemático acueducto, el cual fue levantado para abastecer agua a toda la ciudad. Fue hasta 1910 cuando empezó su funcionamiento. Asimismo, el acueducto cuenta con 253 arcos, el más alto con altura superior a los 9 metros. Cuenta con 1.700 metros de largo y contenía 2 cajas de agua para el suministro total de la estructura. En el año de 1998 fue reconstruido para tenerlo como adorno arquitectónico de la ciudad. Actualmente el sistema hidráulico ya es subterráneo. Más adelante nos encontramos con el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Historia Natural. Siguiendo en el recorrido, hicimos una parada en el Santuario de Guadalupe, una edificación terminada en 1716 por la Orden Franciscana, decorada por el artesano Joaquín Horta. Muestra un acabado barroco sobrecargado y lleno de colores, brillo y adornos sacros. Su horario es de 7 de la mañana a 8 de la noche y está realizada en honor a la Virgen de Guadalupe. Su día de celebración es el 12 de diciembre. Pasamos al Callejón del Romance,
realizado a finales del siglo XIX, que antes de tomar ese peculiar nombre fue llamado el Callejón de la Bolsa y el Callejón del Socialismo. En las casas de este callejón habitaron obreros de una fábrica de jabón. También vendían leche y carbón. Y como dato curioso, fue la primera calle en Morelia en tener agua potable. Actualmente existen 19 casas en ese callejón y desde el siglo XX se asocia al poeta Don Lucas Ortiz, quien puso en algunos muros del lugar versos que él compuso. Además, en las ventanas y puertas, los enamorados dejan candados y llaves para sellar su amor en Morelia. Es un lugar hermoso para visitar en pareja. Seguimos en el trayecto cuando vimos la Fuente de las Tarascas, un monumento de bronce que muestra a 3 mujeres sosteniendo una canasta de frutas. Fue esculpida por José Luis Padilla Retana en el año de 1984. Dicha fuente sustituyó una escultura que había donado años atrás el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, pero que en su momento fue robada. Por eso vemos ahora esta escultura en ese lugar. Para terminar el tour del tranvía, fuimos al Museo del Dulce, un lugar acondicionado con un pequeño museo de la llegada del chocolate y dulce a Morelia, así como una muestra de aparatos industriales para la fabricación de ates y golosinas. Tiene también una zona de cafetería para los que quieran degustar los productos locales y al fondo del recinto se da como parte del tour una clase muestra de cómo se hace el tradicional ate, un dulce típico mexicano a base de fruta. ¿Recuerdan las cantidades? 50-50. Exacto, 50% azúcar, 50% pulpa. Yo aquí voy a hacer algo que ustedes no tienen que hacer, que es hacer trampa y lo voy a hacer al tanteo. Ustedes si lo llegan a preparar en su casa, sí lo tienen que hacer con sus medidas exactas e iguales. Por ejemplo, una taza de pulpa, una taza de azúcar, para que les quede igual. Yo aquí vamos a agregar cucharaditas y al tanteo vamos a agregar de azúcar. Más o menos que quede una montañita que se parezca. Ustedes me dicen si lo ven igual o creen que le hace falta uno de otro. Se pueden acercar, no pasa nada ahorita. Yo creo que por la textura menos de azúcar, ¿no? un poquito menos por la textura de la pulpa, no sé. ¿Hace falta azúcar o es mucho azúcar? Es poquita luz, pero quién sabe. Vamos a esparcir esta cosa porque no están como a la misma altura. Les falta poquitita, casi nada. Así. Muy bien. Ahora vamos a prender esta cosa, que también es otra trampa porque antes se utilizaba leña, pero nosotros vamos a utilizar ya gas. Muy bien, en las cocinas coloniales, aparte de estos 2 ingredientes, ocupaban 2 cosas, que es su cazo de cobre y la palita de madera. El cazo de cobre lo utilizaban porque es un excelente conductor de calor, por lo tanto nuestro dulce va a estar con mayor rapidez. Y nuestra palita de madera, al contrario, no es un conductor de calor, por lo tanto no nos vamos a quemar al estar moviendo nuestro dulce. Utilizar un cazo de cobre en la cocina tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es que no se le pegan las cosas. Saben que el azúcar es muy difícil de trabajar en la cocina, se carameliza muy rápido y se queda pegado. Con estos casos no es así, ya que es muy fácil trabajar con cualquier tipo de alimento. Otra ventaja que tiene es que elimina el 98% de la humedad de nuestro dulce. Esto quiere decir que nuestro dulce va a cuajar un poco más rápido. Pero eso sí, si ustedes tienen un cazo de cobre, deben de tener muchísimo cuidado, porque el cobre es muy delicado, requiere mucho cuidado. Si no lo cuidan correctamente, se les puede empezar a oxidar, como los que tenemos en la parte de atrás, los cuales obviamente no utilizamos para cocinar, solamente los tenemos como exhibición. Estos que sí los tenemos al proceso de cocinar, los sometemos constantemente al proceso de curación.
Nada más ocupa dos cosas, el jugo de cualquier cítrico y un puñito de sal de grano. Por ejemplo, nosotros llegamos a utilizar toronjas, limones, naranjas. Lo que más utilizamos es el limón real, porque lo tenemos aquí a un lado. Lo que hacemos es exprimir la mitad de nuestro limón, agregamos un puñito de sal de grano y con ese limón que ya exprimieron van a empezar a tallar por dentro, por fuera y por abajo. Cuando vean que su caso regresó a ese tono rosadito, lo van a enjuagar solamente con agua. No van a utilizar ningún tipo de detergente o jabón, porque este solamente hará que regrese el óxido y es algo que ya no queremos que regrese. Ya por último, con un trapo seco comienzan a retirar completamente toda la humedad y lo dejan al fuego aproximadamente de 10 a 15 segundos para que quede completamente curado. En cuanto a gastronomía, Morelia se destaca por tener exquisitas nieves, pero uno de sus platillos callejeros por excelencia es el gazpacho. Si tuviéramos que describirlo, es un cóctel de frutas, pero si tuviéramos que mencionarlo a detalle, es la mezcla de pequeños trozos de mango, piña, jícama, jugo de naranja, queso cotija, chile piquín, sal y limón al gusto. Para muchos el sabor no cuadra y a otros les parece un festival de sabores en la boca. Sin duda, tienes que probarlo. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar un cine. Aquí en Morelia está el primer Cinépolis de México. Es una de las cadenas de cine más importantes del país y sus creadores lo hicieron en 1971 con el concepto de multicinemas. Fue hasta el año de 1994 donde cambió a Cinépolis. A finales del 2020 contaban con 862 cines y más de 6.500 salas en el país. Aquí en Morelia se celebra cada año el Festival de Cine y estas salas presentan alfombras rojas y premiers de películas importantes del cine mexicano e internacional. Entre sus pasillos se pueden ver los carteles de aniversario de cada festival. Y para rematar, el folclore está en cada esquina de esta linda ciudad. En el primer cuadro, artistas callejeros muestran su creatividad y profesionalismo realizando con orgullo la famosa danza de los viejitos. Se trata de un baile de origen purépecha que muestra a un grupo de hombres vestidos en ropa de manta, sombrero de paja, bastón y máscaras de ancianos. En la danza original son 4 viejitos, simbolizando a los elementos fuego, agua, tierra y aire, y que a su vez representan 4 colores del maíz: rojo, amarillo, blanco y azul. La danza es realizada para comunicarse con los espíritus, para pedir por una buena cosecha del maíz, además de aprender de su pasado y pronosticar su futuro.
4, 3, 0. Ya no cansamos. Buenas tardes. Por favor, caer rápido de la moneda. Una persona, mira, me regaló un billete de 20 pesos. Como puedes notar, Morelia es un lugar lleno de magia, cultura e historia. Sus calles, su gastronomía y su gente siempre te van a recibir con un abrazo cálido. No olvides suscribirte, activa las notificaciones y dale like. Esperamos tus comentarios y sugerencias. Nos vemos en un nuevo capítulo de México para el Mundo.